Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Diálogo Nocturno por Radio I-99. Los saluda su amigo de siempre, Leonidas Castro. Estamos en un programa más justamente para llevarle el análisis, las entrevistas, por supuesto, lo que ha significado este día también en cuanto a las situaciones que se viven en el país, el tema, el trabajo que se está haciendo en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, los golpes que se están dando. Había esta semana pues la información de 2 colombianos con fines de extradición a Estados Unidos, pues fueron capturados allá en Quito, mientras también pues se sigue la expectativa de lo que pase allá en el sur del continente, abajo de Ecuador, Perú, justamente, donde hay elecciones reñidas, apretadas, que todavía no se puede definir quién es el nuevo presidente de ese país. A esta hora de la noche pues quiero agradecerle al ingeniero Marco Acuña Gallo, que está con nosotros, el expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, justamente sobre esta posibilidad de que Ecuador reciba o compre energía a Colombia. Había esa posibilidad. En días pasados el presidente Petro ha dicho, bueno, pues si se dan las condiciones, pues por supuesto retomar el tema de la venta de energía al Ecuador. Y quería consultar al ingeniero Gallo, Marco Acuña Gallo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Quería consultarle justamente la situación actual del país nos lleva a que dependamos también de que nuestro vecino del norte, Colombia, pues nos pueda vender energía. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia de I-99. Sí, en realidad, luego que fue resuelta digamos, esta controversia, esta disputa comercial originada desde el gobierno del Ecuador, se tiene entendido y el presidente Petro ha dicho que está dispuesto a renovar la venta de energía al Ecuador, de energía eléctrica. Y esto, claro, esto es beneficioso para el país en el sentido de que se tendrá una reserva de energía que en momentos que el país necesita pueda dar uso, a pesar de que hay un costo importante, pero puede hacer uso de esta energía para evitar apagones, sobre todo ahora que estamos superando ya los niveles de demanda, hemos superado 5.300 megavatios de demanda máxima. Entonces, la probabilidad de que existan apagones es mayor y esto nos va a aportar. Ingeniero, el tema de la situación eléctrica del país, el gobierno pues ha hecho algunas acciones también en cuanto a las termoeléctricas, la generación de energía también por parte de los grandes consumidores por sus propias plantas y por supuesto los sectores industriales que pueden manejar también su autogeneración. Eso ayuda sin lugar a dudas en época de estiaje. Por ahora se habla de un fenómeno del Niño, obviamente hay expectativas porque las lluvias van a ser torrenciales según las proyecciones que hay en los próximos meses. Es decir, no habría ese riesgo de apagones si tenemos a todas nuestras centrales hidroeléctricas a tope, llenas con los embalses y por supuesto Coca-Cola Sinclair, que es una hidroeléctrica de paso, pues operando con la lluvia que entre del caudal de los ríos y justamente de lo que signifique la zona invernal en los próximos meses. A ver, hemos tenido un periodo de lluvia suficiente, aún en época de estiaje, que era justamente entre septiembre, octubre del año anterior hasta marzo, abril de este año. Hemos contado con lluvias suficientes y prácticamente hemos tenido solo un periodo de estiaje mínimo de unos 15 días en enero y otros cuantos días en marzo, abril. Esto ha permitido que la plenitud de generación hidroeléctrica esté entregando la energía al país y por eso es que no hemos tenido los apagones que tuvimos en años pasados. Por otro lado, lamentablemente todavía no se ha logrado incorporar la energía térmica que debería incorporarse para soportar o solventar cuando la energía hidroeléctrica baja en época de menor caudales en los ríos. Entonces, no contamos, apenas de acuerdo a los informes diarios de SENACE, más o menos se llega a contar con 1.000 megavatios, que estimamos incluyen a las barcazas que entregan energía
el país compra energía a las barcazas, a las tres barcazas, que inclusive ya han debido renovar sus contratos. Aparte de eso, lamentablemente la energía que debería provenir de Progeni y Austral, de los proyectos que estaban previstos que ellos entreguen energía a través de esos nuevos generadores, digamos, no se ha producido, son 241 megavatios que, a pesar de haber entregado los dineros, no se cuenta con esa energía. Por otro lado, se ha logrado sí incorporar algo de energía, sobre todo fotovoltaica, de la nueva generación de las empresas privadas que han ido desarrollando los proyectos de diferente índole y de diferente tamaño, que más o menos llegan a sumar en total unos 150 megavatios. Ese es el aporte de este nuevo sector privado que está generando o autogenerando, es decir, cuando autogeneran, lo que hacen es retirar la presión sobre la demanda general del país para autoabastecerse. De esa misma manera es lo que muchos generadores térmicos que han sido puestos al servicio, digamos, a servicio sí de las empresas. Entonces estas han estado generando para lograr mantener el sistema con, por ejemplo, los altos niveles de las presas Masar sobre todo, y no consumir la energía que el resto del país necesita. Entonces, esto es los aportes que han existido. Claro que a las empresas estas industriales y grandes comercios, el Estado les está pagando una compensación porque esto están teniendo que generar fundamentalmente con diésel, que es el combustible que abastece a estos generadores térmicos. Ingeniero, ¿hay alguna posibilidad también de que vengan inversiones en el sector eléctrico? Se habla siempre de buscar la inversión para un sector tan delicado como es el eléctrico, así como el petrolero, pero en este caso las diferentes obras que se han ejecutado han tenido que ver con obras hidroeléctricas, pero ¿qué pasa con las térmicas? ¿Qué pasa con otras energías alternativas de que puedan encontrar financiamiento, apoyo, inversión para que el Ecuador también no esté en este sobresalto de cuando hay el estiaje, pues justamente se pueda tener inconvenientes de apagones? Sabemos que es difícil por ahora a nivel interno conseguir recursos, pero ¿qué posibilidad hay de invertir también el sector privado que pueda venir a invertir en un sector tan estratégico como es el eléctrico del Ecuador? Bueno, por un lado, sí debemos apuntar de que el gobierno, el país, en estos años ha tenido que gastar más bien y trató de invertir en algo de nuevos proyectos de generación. O sea, esto de Progenia Austral era inversión pública que el país estaba haciendo para generación térmica. Para solventar y disminuir el efecto de esta crisis energética, el país también ha pagado más de $1.000 millones en compra de energía a Colombia y también compra de energía a las barcazas que día a día estamos recibiendo y estamos pagando. Entonces, lamentablemente eso no ha significado nueva inversión, sino ha sido un gasto. Y son fondos que han salido del mismo Estado, ¿no?, del gobierno. Ahora, se ha dado todas las facilidades y las reformas legales para que haya mayor incentivo para la entrada de las organizaciones y empresas privadas a hacer inversiones en el sector eléctrico nacional. De hecho, en el 2023, en el gobierno de Lazo, se dieron un total de 12 concesiones. Lamentablemente, estas no han significado una real inversión y por ello no han producido ningún kilovatio hora estas 12 concesiones. Se han hecho ahora último otra serie de reformas para incentivar. De alguna manera esto ha producido que, como decíamos hace un momento, muchas empresas tengan un poco de mayor facilidad para implementar sistemas de generación fotovoltaico, sobre todo fotovoltaico. Algunas están comenzando a invertir en algunos proyectos de generación hidroeléctrica, como es
este cierre de contrato que ha hecho la minera para que se le provea 20 megavatios a partir de generación hidroeléctrica desde el privado. Entonces, realmente los impulsos que se han logrado tener para la gran generación no han sido mayores y por eso es que permanecemos en una situación de crisis. Hay que hacer inversiones, el Estado tiene que hacer y hay que provocar también que el sector privado se incentive la inversión para también seguir aportando en generación. Hay que anotar que también hay que hacer inversiones en transmisión, distribución, para que realmente no tengamos esa problemática que estamos teniendo en los diferentes sectores del sector eléctrico. Ingeniero, también el sector eléctrico necesita el mantenimiento de sus redes primarias. Justamente hemos visto que en los últimos días han habido mantenimientos preventivos a propósito que se viene el fenómeno del Niño. Esto es tan importante porque se ha dicho y se ha visto que no ha habido inversión del Estado por muchos años y las redes necesitan mantenimiento. Aquí hay un serio problema también si es que no se invierte en el mantenimiento de todo el sistema eléctrico nacional. Así es, el sistema, digamos, el mantenimiento debe ser permanente, debe ser programado técnicamente y debe ser permanente. Mantenimiento tanto correctivo como el mantenimiento normal, preventivo. Lamentablemente eso se dejó de hacer por muchos años, incluido estos últimos 2, 3 años. Es limitado el mantenimiento y ahora se está poniendo énfasis en justamente realizar de manera en algunos momentos intensiva para subsanar la problemática que viene el no haber hecho los mantenimientos en todo nivel, en distribución, en su transmisión y generación también. Entonces es importantísimo que se siga haciendo los mantenimientos en todos estos elementos del sector eléctrico, de la infraestructura eléctrica que el país tiene. Y por eso mismo hemos señalado que habrá que hacer los mantenimientos correctivos, inclusive de las centrales térmicas que no están en funcionamiento. De esos 2.200 megavatios que el país posee como instalado, apenas menos de 1.000 son los que están efectivamente sirviendo. Hay que recuperar una gran parte de ese parque térmico. Correcto, ingeniero Holbach, ingeniero Marco Acuña, el tema de lo que también tiene que ver con mantener un sistema eléctrico fuerte, pasa también por la reestructuración de las empresas de SELEC, de esos problemas que han habido de la gerencia, de los manejos justamente de la burocracia, el sector burocrático, el sector eléctrico. ¿Cómo cambiamos esto? También hay personal que tiene años allí y dice el gobierno pues que no dejan avanzar, que hay gente que le interesa el caos y el estancamiento en el sector eléctrico. Creemos que lo primero que hay que hacer es eliminar la corrupción. Lamentablemente el sistema eléctrico, el sector eléctrico ha estado ya desde hace muchos años atravesado por la corrupción. Esto hay que buscar maneras de eliminar esa corrupción. Por otro lado, también hay que optimizar los recursos. Y optimizar los recursos quiere decir en lo técnico, administrativo, de tal manera de que el personal que está ejerciendo ahí sea el óptimo, sea el calificado, porque sí ha existido justamente a veces despidos de personal técnico que es el conocedor, que ha tenido experiencia importante y que sabe cómo manejar. A cambio de eso se ha colocado personal que no tiene la debida experiencia y no tiene a veces inclusive el conocimiento necesario para operar, para mantener el sistema eléctrico y más aún para planificar la expansión que debe tener el sistema eléctrico nacional, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, los grandes consumidores nacionales, que el gobierno también los incluyó en este plan para que ellos provean de su propia energía, esos grandes consumidores, también es un plan que podría expandirse para otras industrias, para otros sectores y no solo los grandes consumidores. Podríamos pensar de que así como Colombia tiene sus grandes industrias que proveen energía, porque la energía que nos vende la termoeléctrica viene del sector privado, también podría darse en el Ecuador. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos para que el sector privado también produzca esa energía termoeléctrica que genere pues
beneficios para el país. Bueno, actualmente se está ya dando eso, ¿no? Y claro, están creados los incentivos para que se pueda, más aún con ya no solo incentivos, sino la disposición y obligación que algunos segmentos tengan que desarrollar su propia generación. Ahí está justamente la minera y los sectores industriales grandes, que son los que están tratando de buscar los mecanismos de implementar su propia generación. Sin embargo, creemos que no debe salirse o saltarse la planificación que debe tener el sector eléctrico. Es decir, hay un plan maestro de electrificación y que en base a ese plan maestro de electrificación actualizado, que sea discutido y actualizado de tal manera de hacer la proyección de todo lo que necesitamos de aquí en adelante, como era de aquí en 5, 10, 15, 20, 30 años, hacer una hoja de ruta y una planificación en la que se incorporen todos los sectores, el sector privado, el sector estatal, y que vaya armónicamente desarrollándose para incentivar el desarrollo total, visto como un todo el sector eléctrico del país, ¿no? Correcto. Ingeniero, ¿y cuál es, por ejemplo, su recomendación? Hemos tenido también cambios en el Ministerio de Energía. Hay cierta manera, pues, alguna expectativa cada que hay nuevos ministros. Y en este caso, pues, el de energía, minas y electricidad justamente es importante por todo lo que conlleva este ministerio. ¿Usted cree que Ecuador debería también ya ser un poco más agresivo en el tema de la política energética que tenemos y tratar de cumplir también con algunos parámetros a largo plazo para que el sector eléctrico del Ecuador cumpla sus metas, sus objetivos y pasemos de esta etapa de problemas cuando hay estiaje y más bien tengamos una matriz energética fuerte, robusta, con los cambios que se requieren aplicar? Indudablemente hay que fortalecer, por eso es que en realidad nosotros habíamos planteado que este gran ministerio que ahora es de Ambiente y Energía, que abarca prácticamente 5 sectores importantísimos, que es el eléctrico, el minero, el petrolero, el agua y el ambiente, están siendo manejados por un solo ministro y no necesariamente los viceministerios que de ahí se derivan tienen la fortaleza técnica, económica y de posibilidad de manejo propio de cada uno de estos sectores. Ahora inclusive se ha concentrado más ya solo en 10 ministerios. Y eso quiere decir que hay ministerios grandes, hay superministerios que debería reforzarse, en cambio, cada uno de los viceministerios y subsecretarías para que realmente puedan tener el potencial de tomar las decisiones, primero de hacer la planificación en el país y luego tomar las decisiones para que esa planificación pueda irse cumpliendo y llegar a establecer un sistema eléctrico fuerte como lo fue en años pasados. Alrededor del 2016-17 éramos exportadores netos de energía. Teníamos el sistema eléctrico, el quinto mejor sistema eléctrico fuerte y a la vez con energías renovables. De ahí para acá hemos retrocedido muchísimo y hemos llegado a esta situación que deberíamos replantearnos para volver a tener un sistema eléctrico que no solo nos permita ser solventes internamente, sino que inclusive pueda exportarse energía. Por eso es la interconexión que inclusive está planificada y que por fin se está comenzando a desarrollar la interconexión también con Perú, de tal manera de establecer un sistema eléctrico regional que pueda ser igualmente mucho más fuerte y mucho más manejable en sentido técnico, económico y ambiental. En el momento que podamos, ingeniero, ya para finalizar, en el momento que, por ejemplo, podamos exportar energía a nuestros vecinos, por ejemplo, como lo que pasaba a Colombia, el presidente Daniel Noboa reclamaba un poco de que Colombia no era tan recíproco, nosotros le vendíamos a un valor mínimo el tema de la energía cuando Ecuador tenía para exportar, y cuando ellos nos vendieron, cuando necesitábamos el año 2024, pues nos vendieron a 3, 4 veces más el valor.
cómo también manejar ese tema de que si Ecuador llega a un momento determinado a exportar la energía, qué valores ponerle, porque hay que también ser recíprocos, y a veces cuando no se recibe la reciprocidad, en este caso de Colombia, pues habría que aplicar valores diferentes. Sí, eso parte de dos circunstancias. Una, que la energía que entregaba el país a Colombia era producto de energía renovable, producto de las hidroeléctricas. Entonces, el costo de generación en hidroeléctricas es muy inferior al costo de generación térmica. Colombia, claro, el año de crisis nos entregaba energía en circunstancias de crisis, entonces ellos tenían que también, preservando su capacidad de generación, entregar la energía que normalmente era la generada por combustibles fósiles, especialmente diésel. Entonces, necesariamente la producción de esta energía es más cara. Eso por un lado. Por otro lado, es el sistema de mercado que se utiliza. El Ecuador tiene un sistema estatal que genera y es un solo mercado único. En cambio, Colombia maneja un sistema que está compartido entre lo estatal y lo público, digamos, y lo privado. Y entonces quienes realmente nos entregan la energía en ese sentido es el producto de lo privado. Y lo privado maneja un mecanismo spot, es decir, conforme a la oferta y la demanda, no necesariamente inclusive por los costos, sino determinando los valores de venta por los sistemas de mercado de oferta-demanda. Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que sí hay que establecer y llegar a conversaciones con Colombia, y en su oportunidad también habrá que hacerlo con Perú, para establecer dentro de un mercado regional también los valores y rangos o márgenes de tarifas con los cuales se hagan las transacciones de compra-venta de energía, ¿no? Por supuesto. Agradecerle al ingeniero Marco Acuña Gallo, justamente el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo, ingeniero. Pues habrá posibilidad de seguir conversando en siguientes programas. Gracias, que tenga usted una muy buena noche. Hasta la próxima. Un gusto, una buena noche. Gracias, nos despedimos así también de nuestra audiencia, de quienes han estado aquí siguiendo su programa Diálogo Nocturno por I99 y por supuesto I99. Gracias y que tengan todos ustedes una muy buena noche. Será hasta una próxima entrega. I99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.